conforme a su costumbre. Evangelio según Lucas, capítulo 4, versículo 16 al versículo 22. Sea glorificado el santo nombre de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Evangelio según Lucas, capítulo 4, versículo 16 al versículo 22. Dice así la hermosa escritura de nuestro Dios: vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga, conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Y todos daban buen testimonio de él, y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca. Con un gloria a Cristo Jesús, ocupe su lugar. El mensaje para nosotros en esta hora lleva como título: conforme a su costumbre. Conforme a su costumbre. Título que es tomado de la misma escritura declarada en Lucas capítulo 4, verso 16. Conforme a su costumbre. Lleno del poder del Espíritu Santo, Jesús, el Hijo de Dios, vuelve a la región de Nazaret, ciudad donde se había criado. Razón inequívoca por la cual también se le conoce a nuestro Salvador como Jesús de Nazaret. La incredulidad y el descrédito imperaban en aquellos días por dicha región. Y obviamente que gran parte de los judíos radicados en Nazaret no daban credibilidad a los hechos realizados por nuestro bendito Salvador Jesucristo. Así que no hizo allí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. Era de tan grande magnitud la incredulidad que nuestro Señor Jesucristo estaba asombrado de eso, de manera que solamente sanó a unos pocos enfermos, poniendo sobre ellos las manos. Nos declara la bendita palabra de Dios que Jesucristo, nuestro poderoso Salvador, entró en una sinagoga, lugar determinado por los judíos para escuchar la ley de Moisés, los salmos y los profetas. Jesús entró en esta sinagoga conforme a su costumbre. La Biblia nos muestra, mis amados hermanos, que Él se levantó a leer. Era evidente que Jesucristo es nuestro ejemplo número uno para seguir viniendo a la iglesia, para seguir viniendo a esta congregación, a todas las iglesias cristianas, evangélicas, para escuchar la palabra de Dios. Jesús nos dio el ejemplo. Bueno, en aquellos días era una sinagoga, pero Él entró, oigan bien, conforme a su costumbre, a escuchar la palabra de Dios. Cabe resaltar que un ministro determinado daba el privilegio a alguien para que se levantara y leyera una porción de las Sagradas Escrituras. En esta ocasión Cristo se levanta y se le da a leer el libro del profeta Isaías. Era un día de reposo, día especial para escuchar la palabra de Dios entre los hijos de Israel. Damos gracias a Dios que hoy en día, gracias a nuestro Señor Jesucristo, nosotros podemos acceder a las hermosas Escrituras a cualquier hora, en cualquier día, no importando si es sábado o domingo. Jesucristo hoy en día es nuestro día de reposo. Nuestro bello Salvador, queridos amigos, recibe de manos del ministro el libro del profeta Isaías, aclarando que en aquellos días eran escritos en pergaminos, los cuales antes de leerlos había que desenrollarlos, y al final de la lectura había que enrollarlos para que el ministro los aguardara en un lugar determinado. En este punto se centra el corazón de este mensaje. Jesús, el Hijo de Dios, habiendo abierto el libro, encuentra la escritura que declara Isaías en el capítulo 61. El Espíritu del Señor está sobre mí. Es en ese momento cuando los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en nuestro Señor Jesucristo.
Estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca, y toda la atención estaba centrada en Jesucristo, nuestro bendito Salvador. Quiero que ponga mucha atención, amada iglesia, queridos amigos. Jesucristo, nuestro Salvador, nunca se levantó a leer un libro de cuentos, nunca se levantó a leer un libro de chistes o de fábulas. No, nada de eso. Jesús, nuestro Salvador, sabía que para que el pueblo se edificara, era necesario que se predicara la bendita palabra de nuestro Dios. Un pueblo acostumbrado, entre comillas, ponga mucha atención, un pueblo acostumbrado a que siempre se lean las Sagradas Escrituras, siempre quedará que esa costumbre continúe, que cada vez que alguien se pare enfrente de la congregación, lo que declare sea solamente la palabra de nuestro Dios, ya que las hermosas Escrituras de nuestro Señor Jesucristo son las únicas que nos pueden enseñar en la vida. Salmo 119, 105 dice la palabra del Dios del cielo, del Dios de Israel: porque lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera en mi camino. Hoy en día hay miles y miles de ministros que continúan con esta hermosa costumbre de leer, continúan con esta hermosa costumbre de explicar y predicar la bendita palabra de nuestro Dios. Y la gente, al igual que nuestro Señor Jesucristo, sigue escuchando en las iglesias cristianas o evangélicas, conforme a su costumbre, la sana doctrina o el mensaje del cielo que solo la palabra de Dios dejada en la Santa Biblia nos puede dar. Estos son ministros cristianos constituidos por nuestro Señor Jesucristo. La Biblia dice, amados hermanos, en el libro de los Efesios, en la carta que Pablo escribe a la iglesia en Éfeso, en el capítulo 4, versículo 11, hablando de Jesús, dice: y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Estos ministros cristianos, estos predicadores evangélicos, pregonan y declaran que solo Jesucristo es el camino de la salvación para poder llegar a Dios, y que solo Jesucristo es la única verdad a seguir. Estos seguidores de Cristo, o cristianos como realmente se nos denomina, siguen declarando aquellas hermosas palabras de vida eterna que Jesucristo brinda a este mundo tan necesitado. Jesús ha sido enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a todo aquel que jamás ha conocido la paz y la felicidad en su vida. Jesús ha sido enviado a pregonar libertad a los cautivos, aquellos que nunca han podido ser libres de la esclavitud de los vicios, tales como la drogadicción, el alcoholismo, el tabaquismo, los juegos de azar o casinos, etcétera, etcétera. Jesús, nuestro Salvador, ha sido enviado a dar vista a los ciegos, sanando toda enfermedad, por imposible que el hombre no le encuentre cura. Enfermedades físicas, pero también espirituales, como la de entender y comprender las Escrituras dejadas por Dios. Jesús, nuestro Salvador, ha sido enviado a pregonar libertad a los oprimidos, a todo aquel que crea en Jesucristo y pueda ser perdonado por sus pecados y ser libre de la esclavitud del diablo a causa de las rebeliones contra Dios. Jesús, nuestro Salvador, ha sido enviado a predicar el año agradable del Señor, ofrecer la vida eterna en Cristo Jesús, nuestro Salvador. Esto es lo que el cristianismo declara en su fe. Esto es lo que estos predicadores evangélicos llenos del Espíritu Santo están pregonando y declarando hasta hoy en día. El pueblo de Dios, conforme a su costumbre, siempre querrá escuchar que le lean la palabra bendita del Dios de Israel. Alabado y glorificado sea nuestro Señor Jesucristo. Aunque existan otras creencias o religiones, el único nombre de salvación se llama Jesucristo, nuestro gran Dios y Salvador. La Biblia dice en el libro de los Hechos, capítulo 4, verso 12: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Mas sin embargo, no todos están dispuestos a escuchar el sano mensaje de Dios para su salvación y para su bendición. El mundo, ayudado por Satanás y sus malévolas estrategias de engaño,
Han ofrecido otras alternativas para poder llegar, entre comillas, hasta Dios, ofreciendo religión y muchas puertas para entrar sin necesidad de que la gente se arrepienta de sus pecados e ignorando por completo que hay un infierno del cual hay que escapar. Este tipo de personas también acuden, entre comillas, ponga atención, conforme a su costumbre, a centros o iglesias, según su religión o denominación. Quieren escuchar no la palabra de Dios, sino chistes, cuentos, fábulas, psicologías, entre otras palabras. Lo que ellos quieren es escuchar algo conforme a sus deseos y conveniencias, cumpliéndose así lo que declara la palabra de Dios en 2 de Timoteo capítulo 4, versículo 3 y versículo 4. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Jesucristo enseñaba a la gente la palabra de Dios conforme a su costumbre, pero estos falsos maestros, religiones falsas, enseñarán a la humanidad fábulas conforme a sus propios deseos. Esto es lo que se está viviendo hoy en día. Personas que escuchan la verdadera palabra de Dios conforme a su costumbre y personas que escuchan un falso mensaje de prosperidad, riqueza, egocentrismo, fábulas y cuentos, también conforme a su costumbre. Esa es la costumbre que tienen y de la cual muchos no quieren salir. Este último grupo de personas rechazan el verdadero evangelio de nuestro Señor Jesucristo porque se les hace difícil de seguir. Pero han inventado un evangelio distorsionado y acomodado de manera que no afecte sus intereses y comodidades. El cristianismo prefiere seguir la verdad conforme a la palabra de Dios y miles de religiones prefieren seguir la mentira, no acatando la santidad y el nuevo nacimiento espiritual que Dios demanda para sus verdaderos hijos. Millones y millones de personas hoy en día asisten a un centro o iglesias en donde la ausencia de la palabra de Dios es eminente, es aterrador. Han creado falsos maestros que, teniendo la conciencia cauterizada, solo están hundiendo más de lo que está esta pobre humanidad que anhela una paz espiritual en sus vidas. La Biblia declara en Proverbios capítulo 14, verso 12, hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. El único camino para llegar a Dios se llama Jesucristo. En Él encontrarás el mejor de los consejeros para dirigir tu vida. En Él encontrarás lo mejor. En Él encontrarás, gloria a Dios, aleluya, sanidad. Solo Jesús te la puede dar en tu vida. Vas a quedar admirado de nuestro Dios. Cuando este mundo camina lleno de odio, camina lleno de dolor, incertidumbre, racismo, guerras, desestabilidad económica, problemas, suicidios, estrés, abandono, rechazos, golpes, humillaciones, ansiedad, nerviosismo, depresión, lamentaciones, muertes y tristeza, aparece Jesucristo, el príncipe de la paz, para dar solución a tus problemas, para dar solución a tu necesidad de gloria a Dios. Pero es necesario acercarse a Jesucristo, ese Dios de amor, ese Dios de misericordia. Gracias a los milagros de sanidad y a la intervención del Hijo de Dios en la vida de millones y millones de personas en todo el mundo, todos hoy en día aún siguen dando buen testimonio de Jesucristo, siguen maravillados de las palabras de gracia que salen de la boca de nuestro Dios. Hebreos capítulo 4 versículo 12 dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Escuche con atención, querido amigo. Si usted sigue en esos centros escuchando fábulas, chistes o cuentos, nada va a edificar su vida. Solamente la palabra de Dios es viva y eficaz. Es la única que puede darle la solución a sus problemas. Ella es lámpara a nuestros pies, lumbrera en nuestro camino. Oh, gloria a Dios, aleluya. Quiero decirle en esta hora, quiero decirle a usted, querido amigo, acostúmbrese solo a escuchar las hermosas palabras de nuestro Señor Jesucristo, así como dijo el apóstol Pedro, inspirado por el Espíritu Santo, cuando declaró a nuestro Salvador: Señor Jesús, ¿a quién iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna.
Quiero decirte en esta hora, amado hermano, que todavía no estás escuchando la sana doctrina. Comienza desde hoy a rechazar toda mal costumbre de escuchar cuentos, fábulas y chistes en las iglesias. Estamos viviendo los últimos días y Dios nos advierte que muchos hombres solo van a querer enseñar lo que quieren a su conveniencia, pues así está declarado en 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 1 al versículo 5. Gloria a Dios, aleluya. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Enhorabuena, podemos señalar que estamos viviendo días en que las muchas religiones se han levantado para saciar el deseo de conformidad falsa y satisfacer las grandes demandas que la gente hoy en día anhela escuchar, tales como: eres una persona buena, no hay de qué arrepentirse, eres tan inteligente que no necesitas de Jesucristo para entrar en el reino de los cielos. Nuestro Señor Jesucristo es todo amor y todo misericordioso, pero también es un Dios de justicia, por lo cual sentencia en su bendita palabra contra estas falsas religiones y contra estos falsos maestros, diciendo en 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 12 y versículo 13, hablando de estos falsos maestros, dice: pero estos, hablando mal de cosas que no entienden, como animales irracionales, nacidos para presa y destrucción, perecen en su propia perdición, recibiendo el galardón de su injusticia. También el libro del profeta Isaías dice en el capítulo 5, verso 20: ay de a los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Toda oveja que le pertenece al buen pastor escucha conforme a su costumbre el verdadero evangelio de nuestro Señor Jesucristo. La razón por la cual el pueblo de Dios no acepta y menos escucha un evangelio distorsionado o alterado. Por el contrario, cuando el pueblo de Dios escucha y discierne a los falsos maestros, mejor se retiran del lugar, porque solamente suelen escuchar la bendita palabra de nuestro Señor Jesucristo. En Juan capítulo 10, versículo 1 al versículo 5, así está escrito: así dice el Dios de Israel a tu vida en esta hora. De cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A este abre el portero, y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por nombre y las saca, y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas, y las ovejas le siguen. Escucha con atención: porque conocen su voz. Mas al extraño no seguirán, sino huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Estos son versos de amor que enseñan y corrigen nuestra forma de vivir mediante el verdadero evangelio de Jesucristo, y no por un falso evangelio, tal como también lo declara el apóstol Pablo a la iglesia en Galacia, en el capítulo 1, en los versículos 6 al 8. El apóstol dice en su carta: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Y dice el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo: mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea maldito, sea anatema. Esta es la profundidad de esta enseñanza. Los falsos maestros se levantan a leer psicología, mentiras, cuentos, chistes y fábulas. Ellos también se levantan conforme a su costumbre. Pero para toda enfermedad siempre hay una medicina, para todo veneno hay un antídoto. También la profundidad de esta enseñanza es la siguiente, y esto es salvación para tu vida,
Tú que me estás escuchando a través de la radio o a través de la internet, a través de cualquier medio de comunicación, o tú que te hiciste presente en esta hora, en este lugar, esta también es la profundidad de esta enseñanza. Nuestro Señor Jesucristo entró en una sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer la hermosa escritura de nuestro Dios. Eso es lo que millones y millones de predicadores evangélicos, cristianos, ministros de la palabra de Dios se levantan a leer, inspirados por el Santo Espíritu de nuestro Dios.